Mira qué aparece. O sea, quiero ver hasta dónde puedo rayar. Nada. No, ahí No, no. nada. La mano. La mitad. Ahí Un sí. video de Ahí ahí. sí, pero no se ve rápido. Entonces tiene que ser. No, sí, después cuando se... Es como un video de profesor. Ahí deberíamos... 20 acá. Un poquito más arriba. Ahí estamos, ahí. Años de guerra. Un poquito más abajo. Sí, tienes razón. Ahí. Ahí sí. Y ahí se ve hasta... Hasta ahí se ve todo. ¿Acá también? También. Sí, ahí está ahí. Hasta la raya de la pizarra. Yo no veo nada, así que... Ya, entonces esto demoramos unos días siempre en procesarlo, pero es por si alguien no viene o necesita apoyo o quiere después repasar. El único problema es que es un poco lento porque está la clase entera de la que sea. Ya, sigamos de Alessandri. Alessandri recupera la economía. ¿Eso alcanza? No sale. No, es. ¿Y ahí? Tampoco. ¿Y acá? Ahí sí. La mano. La mano. Ahí se graba. Ahí. Sí, ahí sí. Ahí, la pura mano. Ok. No, pero es que tiene buenas. Otra. Entonces, Ahí Alessandri sí. Alessandri recupera la economía y que hace un ejercicio como muy maravilloso de esa cosa. Porque la economía chilena está mucho afectada que la de ningún otro lugar del mundo, y Alessandri de alguna forma la recupera hacia 1938. Con todas estas parches y estas formas, estas cosas raras que hace para hacerlo andar. Y lo que Alessandri opina es que ahora hay que volver a 1928, o si no, antes salitre, a 1890. Él opina que Chile fue rico en estos tiempos, y bueno, si alguien dice, pero antes salitre también era rico. Así que hay que volver al esquema de Chile de estos tiempos, que es un esquema de libre comercio, libre mercado. Ahora, Alessandri no es fanático de un Estado así como un Estado muy pequeño. No, él no tiene... Él no es fanático, al revés, muchas de sus obras son el seguro social, cosas que implican cierta intervención del Estado. Esto no es algo del que Alessandri es especialmente fanático. Pero de esto sí y de esto sí. Es un estilo de cosas que tenemos actualmente en Chile. Y él pone a su heredero político, que es su ministro de Hacienda, que se llama Ross, de candidato. Contra Ross se van a enfrentar por primera vez en Chile socialistas. Porque antes
Alessandri o Ibáñez eran los reformistas, eran los muy anteriormente eran los hacendados que eran entre hacendados un poco más liberales y hacendados menos liberales. Eso era al comienzo de la historia de Chile, entre puros hacendados. Después llegan gente como Alessandri, que se convierten en como la izquierda, o gente como Ibáñez, y los hacendados son la derecha. Y ahora los hacendados como ya no son parte del mapa, y Alessandri y Ross son la derecha, y los socialistas son la izquierda. Entonces, son las mismas personas, pero el mapa político chileno ha ido progresando, moviéndose progresivamente hacia la izquierda. Y los socialistas en Chile se llaman radicales. Ya estos socialistas se llaman radicales. Bueno, Ross lo que dice, volvamos al Chile antiguo, al Chile de 1890, libertad de mercado, libertad de comercio, exportemos cosas agrícolas, exportemos cobre, lo que siempre hemos hecho y lo que no hizo Ricuando. Lo que dicen los radicales, encabezados por Pedro Aguirre Cerda, es lo siguiente. Ellos dicen: el mundo está plagado de recesiones y cada cierto tiempo vienen depresiones. Bueno, ¿qué pasó? Vino a través de todo el 1800, vino recesiones, vino depresiones, y ahora vino una gran depresión. ¿Y qué nos pasó con la gran depresión? Nos fuimos, pero al Guatapique, ¿ya? Nos hundimos completamente. Si hacemos lo que dice el señor Ross, o lo que quiere hacer Alessandri, vamos a volver a progresar y todo. Y en 15 años más, o en 20 años más, o en 30 años más, vamos a volver a tener una gran depresión y nos vamos a volver a destrozar de nuevo. Entonces dice, no es bueno, ellos dicen, no es bueno que Chile vuelva a hacer lo mismo que hizo, porque las depresiones van a volver y van a seguir, porque han estado todo en todo 1800. Y cuando vuelvan, vamos a volver a reventar. Y entonces se preguntan estos radicales, ¿cuál es la diferencia entre Chile y Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia entre Chile y esos países que eran más o menos similarmente ricos? Dicen, la diferencia es que estos países son industriales. En cambio en Chile no. Éramos igualmente ricos, pero Chile nada industrial. Todos estos países están llenos de industria, Chile no tiene industria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que seguir por el camino viejo porque vamos a volver a reventar. Hay que industrializar Chile. En realidad, si uno piensa, el argumento de los radicales suena mucho más convincente que el de Alessandri. Porque el país pasó, se destrozó, y los radicales están diciendo, oiga, eso volverá a pasar de nuevo. ¿Y por qué nos pasó a nosotros? Porque no somos industriales. Todos nuestros países ricos son industriales, menos Chile. Entonces gana Pedro Aguirre Cerda la elección, ganan los radicales. Los radicales van a ser una especie de obra maestra de la industrialización. Van a crear una cosa que se llama la Corfo, que es como el empresario, el Estado empresario. La Corfo como el gran empresario del Estado. Y la Corfo va a empezar a crear empresa tras empresa tras empresa. La Corfo va a crear, siendo un pescado que las 100 principales empresas chilenas, las de hoy, las 100 principales empresas chilenas, que representan como el 70-80% de la producción chilena. De las 100 principales empresas chilenas, la mitad las crea la Corfo. Endesa, ENAP, CAP, la papelera. Profesor, hay varios fondos Corfo, ¿cierto? Sí, o sea, la Corfo se mete en la banca, se mete en la industria, pero en sí es como un ente que se llama Corporación de Fomento, que tiene un presidente. Y con esto se dedican, pero se dedican a muchas cosas. Y son muy difíciles obtener esos fondos para... Es que la Corfo, generalmente en estos tiempos hace varias cosas, pero lo que más hace es crea las empresas. Dicen, ¿saben que necesitamos procesar el petróleo? Porque el símbolo de la industrialización es una refinería de petróleo. Entonces la Corfo
crea una empresa refinadora de petróleo. Después la Corfo dice, ¿saben qué? El futuro de este país está en exportar papel. Entonces, entonces la papelera, que es una de las compañías más grandes del día de hoy en Chile, pone la plata y los otros ponen la gerencia. Entonces usa todo tipo de técnicas y de formatos. A veces lo hace la Corfo, a veces presta la plata, a veces es socia. Pero hacen un trabajo genial que se nota que hasta el día de hoy estas empresas siguen siendo las principales y las que lideran el IPSA chileno. ¿Ya? Realmente hacen un trabajo impresionante. Entonces, todas estas empresas que hasta el día de hoy están son el legado de los radicales. ¿Qué otro legado tienen los radicales? No hay empresas más eficientes al día de hoy. Hoy no hay empresas más eficientes que las chilenas, empresas públicas. Estamos llenos de ejemplos. Por ejemplo, no hay ningún otro país que tiene una empresa que no sea petrolera que le financie el 25% de sus gastos fiscales. Chile tiene una empresa que se llama Codelco, que le financia la cuarta parte de todos los gastos del gobierno. No existe ningún otro país de tamaño mediano como el nuestro. Puede haber un país que sea minúsculo, que sea Mónaco, que tiene un casino, ¿ya? Pero son Mónaco que tienen 20.000 personas. ¿Ya? No hay ningún otro país del tamaño siquiera similar a Chile que tenga una empresa tan eficiente que ahorren los chilenos el 25% del impuesto. Ahora puede haber un emirato petrolero lleno de plata donde la empresa pertenece al emirato, pero aparte de algunas empresas petroleras no hay nada similar. No hay ningún otro país donde el metro no solo tenga utilidad operacional, sino financie sus agujeros, sus trenes, sus rieles, su todo. Hay metros que tienen equilibrio operacional. El metro chileno no solo tiene equilibrio operacional, financia toda su actividad, desde hacer los túneles. O sea, cada vez que en Chile alguien decía hagamos un metro más, el gobierno chileno tiene que poner un peso. No existe nada. No hay ningún país en el mundo que tenga eso. Y eso es otro reflejo de la eficiencia de las empresas chilenas. Cuando en Chile se privatizó, la última vez que se privatizó fue en los tiempos de Eduardo Frei hijo, el Frei que todavía es senador. Cuando otros países se privatizan, la discusión es, pucha, que esta cosa es ineficiente, que aquí, que allá. En Chile la discusión era, si producen tanta plata, estas empresas de agua potable que nos quedan, estas pocas empresas que nos quedan, producen tanta plata, ¿para qué las vamos a privatizar? ¿Ya? Entonces, estos radicales no solo hicieron estar en empresas, sino dejaron un legado de super eficiencia. Y de las pocas empresas que uno ve en Chile que tienen casi ciertos problemas, ferrocarriles, no es legado de los radicales. Hasta correos de Chile en estos tiempos y siguen teniendo utilidad. Fíjense que quién manda un correo ahora. No sé, nadie. Pero aún esa empresa sigue teniendo utilidad. Pero bueno, el correo no fue de ellos en todo caso, pero el método tampoco fue de ellos, ¿ya? Sino lo que estoy diciendo, ellos dejaron un legado de eficiencia en nuestra empresa del sector público que es impresionante. Y ese es su gran legado. Ahora, ¿qué problema tienen ellos? Un problema, otra cosa, hacen un plan de industrialización así como magistral, donde este sector, por ejemplo, el de los automóviles, vamos a fomentar el que en Chile se instalen plantas ensambladoras de automóviles. Estas plantas ensambladoras tienen que empezar a incorporar piezas chilenas, como el tapiz de los asientos, como los neumáticos. Hacen un plan de industrialización increíble para 1938. Planes que 30 años más tarde nunca se igualan en calidad. ¿Ya? Realmente lo hacen bien. Consiguen fondos para estos planes, ¿ya? Tienen bancos
de inversión que prestan fondos que son para estos planes, hacen una historia increíblemente bien trabajada. En 1938 la economía no sabía de industrialización ni cosas así, no era un tema estudiado por economistas. Había políticos que lo decían, había algún economista que lo decía así como de forma personal, pero así como después se estudia como tema cómo industrializar un país, eso es posterior. Los primeros artículos científicos sobre industrialización son como 8 años posteriores a los radicales. Esto es lo positivo de los radicales. ¿Qué es lo que les pasa? Lo negativo. Estoy hablando en términos económicos, en términos sociales hacen varias cosas adicionales y cosas así. En términos económicos, ¿qué pasa? En esos tiempos no sabíamos lo que sabemos ahora. Hoy día sabemos que no hay ningún país, ni remotamente cercano a Chile, menos más rico, que funcione como economía cerrada. En el mundo no hay ningún país más rico que Chile, pero tampoco hay ningún país que siquiera se acerque a Chile y funcione como una economía cerrada. Y los radicales lo que hicieron fue cerrar la economía. Porque ¿cómo vamos a producir autos en Chile si estamos importando autos? ¿Cómo vamos a producir refrigeradores en Chile si estamos importando refrigeradores? ¿Cómo vamos a producir radios en Chile si estamos importando radios? Entonces, cuando los radicales industrializan, cierran la economía, cierran a las importaciones. Profesor, esa observación de que el país estaba cerrado era en ese tiempo. Claro, recuerda que Chile siempre ha abierto al comercio. Alessandri lo cierra como puede para sobrevivir y él dice ahora hay que volver a abrirlo. Los radicales toman lo de Alessandri y dicen lo vamos a rehacer más científicamente, porque Alessandri como que lo hace así, me falta plata, no se importa. ¿Quiere importar remedios? Bueno, importe. Se acabó el petróleo, bueno, importe. Se acabaron las cebollas, ya, importe. Y así va, es como puros parches. Los radicales, eso lo convierten como una ciencia. No vamos a importar autos porque queremos fabricar autos en Chile. No vamos a importar, por ejemplo, los radicales, uno podía importar con ellos cualquier maquinaria de capital, porque se suponía que Chile no iba a hacer maquinarias de capital, bulldozers, tractores, cosas así. Entonces ellos arman toda una ciencia de qué se importa y qué no. Mi objetivo es que lo que no se importa se produce en Chile. Y eso se llama cerrar la economía, porque prohíbo importaciones. Pero siempre con una mirada súper científica. Pero ¿qué es lo que ellos no sabían? Y nadie sabía en 1938. Esto nadie lo sabía. Que no hay ningún país, ni remotamente cercano a Chile en cuanto a riqueza de hoy, ni menos más rico que Chile, que hicieran una economía cerrada. Fíjense ustedes a China. China ahora le está yendo súper bien. Es un país que se creció de ser súper pobre a ser un país que tiene como la mitad del ingreso de Chile ahora. Pero antes era pobrísimo. ¿Pero qué asociamos a China? Una economía abierta. Exportar, exportar y exportar. No hay un país pobre, por ejemplo, Cuba. Cuba es otro país muy pobre. ¿Y a qué lo asociamos? A economía cerrada, a que no se integra el comercio mundial. Ahora, ¿cuán abierta es la economía? Varía. Chile es de las economías más abiertas del mundo. Pero las economías europeas no son tan abiertas como la chilena. Por eso que tienen su mercado común y que se abren entre ellas, pero para entrar al mercado común no es tan fácil. Pero la principal cosa es, estos radicales que hicieron este plan, pero no sabían algo que hoy día sabemos, ¿ya? Que nadie puede hacer crecer un país con una economía cerrada. Bueno, ¿qué le pasa a Chile? Van pasando los años, 38, 39, hasta 1952. Durante todo este periodo de tiempo, Chile crece súper mal. Crece al 1% por persona
por año. Eso es malo, significa que cada 80 años duplicamos el ingreso por persona. Actualmente, Chile es probablemente el top 5. O sea, si yo pesco los últimos 25 años del mundo, Chile es seguramente el top 5 en crecimiento de los últimos 25 años. ¿Ya? O sea, no creo que haya más de 5 países que han crecido más que Chile. Con el ritmo que crecemos nosotros ahora, cada 25 años nos estamos multiplicando por 2. Y en 50 años nos multiplicamos por 4. Acá, a este ritmo, en 80 años nos multiplicamos por 2. O sea, no hay comparación en el ritmo. Entonces, lo que pasó de malo con los radicales es que ellos estuvieron de 1938 hasta 1952. Y la economía creció muy lentamente. Ahora, el año 39 se desata la Segunda Guerra Mundial que dura hasta el año 45. El año 39 se declara la Segunda Guerra Mundial que dura hasta el 45. Todos los países ricos del mundo están metidos en esa guerra. Todos. Menos Argentina y Chile, que ya no es rico, es clase media. Pero Chile es clase media todavía. Argentina no está metido en la guerra, todo el resto está metido. Y se sacan la ñoña, no dejan piedra sobre piedra en toda Europa. El único país que queda lo entero es Estados Unidos, y Australia, que es mucho más chico, y Canadá, que es mucho más chico. Pero Japón queda aplanado, Alemania queda aplanada, Francia queda sumamente disminuida, Dinamarca, Holanda, Suiza queda entero porque logra evitar que le entren, Suecia queda entero, pero en general, de los 30 países ricos, 20 quedan 25, 20, 25 quedan aplanados, y los pocos quedan al menos razonables, como Estados Unidos. Entonces, en este periodo que es la Segunda Guerra Mundial, aunque Chile crezca lento, nadie se da cuenta que algo pasa. Porque el resto del mundo se está destrozando. Entonces Chile va creciendo lento, pero los otros se están destrozando, así que no importa mucho. Del año 45 hasta el año 50, como que la única espíritu que hay en el mundo es evitar que la gente se muera de hambre, evitar las hambrunas en Europa, porque Alemania está destrozada, Japón está destrozado, Francia está recién recuperando. Entonces, en este periodo del 45 al 50, como que nadie está pensando en si Chile va a ser rico, más rico, menos rico. La gente está hablando de se sobrevivió un invierno más en Alemania con pocos muertos de hambre. Entonces, el periodo del 45 al 50 es un periodo que el mundo recién se está recuperando de esta hecatombe que fue la Segunda Guerra. Entonces tampoco se nota tanto en que Chile casi no crece. Pero desde el 50 en adelante que Europa empieza a crecer como un avión. ¿Qué dice ahí en la bandera? Segunda Guerra ¿En Mundial. 1950? Hambre. La gente está evitando que se muera de hambre. O sea, ese es como el objetivo entre el 45 y el 50, evitar que la gente se muera de hambre. Esos países que antes eran ricos están dedicados a eso. Profesor, no sé si usted pero después la secuela eterna de la Guerra Fría también repercuten en que no crezcan los países. Que Taiwán dura hasta años la Guerra Fría. Que es como la secuela que después afectaría a otros países. Los países, no, va a ser diferente. Los países que están bajo la cortina de hierro, como Brasil, se van a estancar bastante después de algún periodo, después de como el año 70 más o menos, 65. Hasta 65 no crecen tan mal. Pero como del 65 en adelante empieza el sistema no de mercado. O sea, lo que pasa es que acá estamos diciendo que Chile lo que hizo es optar por economía cerrada y eso fue mortal, pero no sabíamos. O sea, entonces traía un genio, el gallo no podría, ¿por qué haber sabido que eso era malo en el año 38?
países de la onda soviética se fueron por no mercado. Al día de hoy, te hago una pregunta: ¿conocemos algún país que no tenga mercado, que sea siquiera remotamente cercano a China en riqueza? No. Porque la parte china que funciona es la China con mercado. Entonces, todo lo que los países en la órbita soviética van a seguir creciendo, pero ya como el 60 van a empezar a crujir, y hacia el 70 van a empezar a crujir fuerte. Pero, ¿cuánto afecta eso al resto del mundo? Un poco. O sea, a nosotros en particular nos va a afectar, pero cuando venga Allende nos vamos a meter en la Guerra Fría. ¿Ya? Entonces vamos a tener nosotros vamos a ser como parte de la Guerra Fría, pero por términos muy particulares. Bueno, pero en el 50, como que Europa se empieza a recuperar y empiezan a crecer. Y Chile no. Ahora, el año 52, Chile todavía es más rico que Europa. Por ejemplo, a mí una vez me relató una persona que ahora tiene 90 años, que él tomó 6 meses, ni siquiera 6 meses, perdón, 2 meses de sueldo como dentista y se fue a un viaje a Europa de 2 meses y se quedó 2 años con esos 2 meses de sueldo. Porque así de poderoso era la moneda chilena en relación a la moneda francesa. O sea, con 2 meses de sueldo de dentista en Chile, él se fue de vacaciones y se quedó 2 años viviendo esos 2 meses. O sea, a esta época todavía Chile está más rico que Europa, porque Europa se destrozó y está recién recuperándose. Profesor, usted habla de que Chile se cerró hacia la importación de productos y que Sí. para ello, para la exportación también. Te lo voy a responder a medias porque después tiene como lo vamos a hacer ejercicio más profundo en algún momento, y si no lo voy a olvidar y lo voy a repetir. Pero el tipo de cambio, tú para exportar necesitas un tipo de cambio que sea bueno. Por ejemplo, si te pagan 200 pesos por cada dólar, no te va a ir muy bien como exportador. ¿Ya? Entonces, para exportar necesitas que te paguen, no sé, 500 pesos por un dólar. Y ojalá 700 pesos por un dólar. Entonces, si a uno le pagan mucho por cada dólar, uno exporta. Ahora, ¿de qué depende el precio? ¿De qué depende el precio del dólar? Bueno, depende de muchos factores. Pero el más importante en la visión de largo plazo es de cuánto exporto versus cuánto importo. Si yo importo poco, si yo importo muy poco, y exporto mucho, ¿qué le pasaría al precio del dólar? Exporto mucho, importo casi nada. Sobrarían dólares, sobrarían dólares. Y el precio del tipo de cambio baja. Entonces, cuando yo elimino las importaciones, claro, cuando yo prohíbo importar, sobran dólares, y el dólar se me da 200 pesos. Y el resultado, yo dejo de exportar también. Y claro, entonces por eso que no es posible, por eso que uno cuando se cierra a importar, se cierra completamente, aunque no quiera. El sueño sería muchas veces cerrarte a importar y exportar. Ahí entonces está re bien, porque haces cosas en Chile y a su vez sigues exportando lo de antes. Pero cuando tú pensemos lo que pasa ahora en Chile, todo es importado. Entonces esta sala de algo nacional, el techo quizás, ¿ya? Todo es importado, y aún con todo importado, el tipo de cambio nos cuesta que no siga bajando, porque sobran dólares. Entonces que imagínate que prohibiéramos importar ropa, prohibiéramos importar computadores, prohibiéramos importar muebles, prohibiéramos importar material de la construcción.
prohibiéramos importar esto y esto, prohibiéramos importar esto. Claro, todo lo hacemos en Chile, es mucho más caro, pero no hay sobran dólares. Y como sobran dólares, el dólar empieza a estar a 470, bajaría a 200 pesos. O sea, aún en la situación actual, con el precio como está bueno, no sobran dólares. Si prohibiéramos importar, un dólar caería y nadie exportaría nada. Entonces, por eso que van de la mano. Cuando tú prohíbes importar, de alguna forma estás fregando a los importadores. Pero eso en su momento lo vamos a volver a repetir. Bueno, el año 50 Europa empieza a crecer y se empieza a formar, estos gallos empiezan a pensar en comercio en vez de cañón. Están acostumbrados a siempre cañonearse en Europa, pero después de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en la historia, en Europa siempre se metían en guerra. Y después de cada guerra, los países que perdían tenían que pagarle en plata a los países que ganaban. Por primera vez, Estados Unidos obliga a los países ganadores, con el gran ganador, a no cobrarle tributo de guerra a los perdedores. Y al revés, Estados Unidos le empieza a pasar plata a Alemania y Japón para que se reconstruyan. O sea, de alguna forma, estos gallos tienen sus defectos, pero también tienen una visión que los otros países europeos no tenían. En la Primera Guerra Mundial, a los alemanes les cobraron hasta que no pudieron pagar, a los japoneses también. Pero en este caso, los Estados Unidos norteamericanos nos obligan a no cobrar dividendos de guerra, y al revés le prestan. Entonces, los países europeos deciden, Francia, Alemania, todos estos países, dejarse de cañonear y empezar a comerciar. Y crean la Comunidad Europea de Naciones. Y empiezan a comerciar entre ellos. Y empiezan a crecer, y a crecer, y a crecer a tasas del 5%, del 7%, incluso del 10% por año, según el país. Empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y en la prensa se empieza a leer en Chile cómo estos países de Europa empiezan a crecer. Media hora después. Pausa. Ah, bueno. Sí, sí. Compra dos panes. Sí. Ay, un pan. Uno panito y una pan. Ah. Ahí pasó uno. Sí, uno. Queso. Ah, pero no, porque conozco una IS que trae el metro con... Ya me parecía que estaba en la batalla. Y ya estábamos ahí y luego vamos a seguir y luego era una como que una vida normal y todo digamos que todo el mundo
Es que hay un aviso en la página web que saben que, por ejemplo, aquí no dejan comprar más no sé. Ya. Ya hablamos con una cosa. Ya van a ir a la calle, pero te va a dar una máquina después no vamos a estar Cuando sean jefes, o los que ya son, siempre acuérdense que los viernes nunca se dan malas noticias. Bueno, si uno lo van a echar, en realidad es mala noticia cualquier día. Pero aparte de eso, ya, siempre acuérdense que los viernes nunca hay que entregar una mala noticia laboral. Porque ¿qué se hace el sábado y domingo? Bueno, oye, la embarraste. Exacto, siempre hay que dejarlas para el lunes. Ahora no sé, se ven una tendalada gigante, pero acuérdense, porque en realidad es cero beneficio neurotizarse un día viernes laboralmente. No, esto es una buena noticia, no sé. Yo tengo prohibido a todos mis amigos darme una mala noticia. Pero a uno muchas veces le cuesta contenerse porque el viernes como que se acaba la semana y uno dice, churra, y todo esto se hizo mal, o no se hizo. Que no sirve de nada, no notizar a nadie, a ningún empleado, un día viernes, a menos que lo vaya uno a trabajar el sábado. Entonces, bueno, pero... Ya. Están estos países creciendo mucho y eso está haciendo novedad en Chile. Y Chile se está dando cuenta que, ok, vino la Gran Depresión, nos empobrecimos, llegamos a clase media, pero los otros gallos se destrozaron y se quedaron peor que nosotros. Y ahora en 1952 estamos como todos parejos de nuevo. Como los otros bajaron tanto, ahora recién nos están como alcanzando de nuevo. Así que estamos en una posición justa para volver a crecer con el club de los países los cuales nosotros lo hemos visto. Nosotros sin guerra nos destruimos, ellos con guerra se destruyeron, estamos pareados. ¿Sí? Si no existió la guerra, ahí definitivamente hubiéramos estado más bajos. Sí, definitivamente. Pero todavía como éramos tan ricos, éramos como clase media. ¿No existió la guerra entonces? Sí. Claro, porque murieron como 100 millones, pero bueno, ya está bien. Digamos, está bien. Una forma de decir. Ya. ¿Qué hace el electorado chileno? El electorado nuestro siempre ha sido súper sabio para escoger. Nunca ha habido una elección donde se hayan escogido tonteras. Y el año 52, Ibáñez se presenta a la elección contra los radicales. Y en esta elección, Ibáñez, que había sido dictador, que en sus tiempos Ibáñez era un reformista de izquierda, se hizo dictador pero era de izquierda, pero hoy en día Ibáñez representa a la derecha. Ibáñez dice libre comercio, libre mercado. Eso es el postulado de Ibáñez. Volver al Chile de 1929, o si no, volver al Chile de 1890. ¿Ya? O el Chile de 1880. Antes de salir pero el sistema es, olvidemos esto de la industrialización, no es para Chile. ¿Y qué año fue esa revisión de Ibáñez? 52. Ibáñez, igual que por estos radicales, a pesar de que tenían un proyecto industrializar, eran súper tecnócratas. Entonces Ibáñez es súper tecnócrata y dice, bueno, Chile como que estaba dando tumbos y saltos desde el año 29-30, hay que hacer un plan para volver a llevarlo al libre comercio y al libre mercado. Y se va a Harvard y consigue una comisión de súper expertos, les paga mucha plata y viene una comisión a Chile de expertos de nivel mundial y hacen un plan. El plan para que Chile vuelva hacia el libre mercado y el libre comercio.
Ahora, ¿cómo, ¿cómo se hace este plan? Bueno, este plan tiene un dote de cómo también usted baje los aranceles, o sea, los impuestos a la importación, baje los aranceles, ponga un solo dólar, porque en ese tiempo había $1 para cada cosa. $1 para importar remedios, otro dólar para importar petróleo, otro dólar para el exportador de cobre, otro dólar para el exportador de fruta. Entonces, ¿saben qué? Baje los aranceles y póngalos para él. Tenga un solo dólar. Termine con las restricciones, a importar. Elimine los impuestos a los exportadores. Entonces tiene un lote de reglas que hoy en día serían bien básicas para nosotros. Son la misma cosa que hacemos siempre en Chile. Tenemos aranceles bajos y parejos, no tenemos impuestos a los exportadores, tenemos un solo dólar. Entonces, todas esas reglas saca esta comisión, pero agregan una que es la misma que se usa en Francia, o que se usa en Suiza, o que se usa en Italia. Hay una regla que se usa en todos estos lados, en todos los países del mundo. Y esta regla dice, se fija el tipo de cambio al dólar. Eso se hace exactamente en todos los países del mundo que nosotros estamos apuntando a imitar. Todos estos países, todos, fijan el tipo de cambio en el dólar. No estoy hablando de ningún país de la órbita soviética, estoy hablando de Francia, Italia, Suiza, Irlanda, el Reino Unido, todos ellos. Todos tienen fijo el tipo de cambio con el dólar. ¿Qué significa eso? Que un billete, por ejemplo, de, no sé qué era la ley de ese tiempo, supongo que pesos o cubos, no tengo idea, pero supongamos que pesos, entonces decían ya, ¿saben qué? 2 pesos igual $1. Y eso quedaba fijo para siempre. El billete yo podía ir cuando quisiera a cambiar mis 2 pesos chilenos por $1 norteamericano. ¿Ya? Se fijaba el tipo de cambio. No es como ahora que sube y baja en el mercado, se fijaba y se fijaba para siempre. ¿Por qué la Comisión recomienda esto? Porque eso es lo que se hace en todos los países del mundo. ¿Ya? Entonces, les tiene que quedar claro, ese detalle es súper claro. Se fijó el tipo de cambio. ¿Ya? Es como si yo ahora dijera $1 es igual a 470 pesos y ahí se queda para siempre. Entonces el tipo de cambio se fija. Saco la hoja y firmo el proyecto. Ya vino. Entonces muévete por el taller. ¿Correctarte? ¿Tengo que firmar? Bueno, fijan el tipo de cambio. Eso es muy importante, el fijarse en esto. Se fija el tipo de cambio. Ahora, eso va a producir un efecto súper negativo. Y veamos ese efecto. Bueno, me faltó decir, Ibáñez gana la elección, o si no lo dije. Ya los radicales pierden porque la gente se empieza a dar cuenta que es un crecimiento muy pequeño el que está teniendo Chile. Ibáñez con la promesa de volver a hacer que el Chile de antes es el que gana la elección, y bueno, lo que les decía que implementa todo este sistema. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles? Tenemos un exportador. Este exportador, igual que antes, supongamos que va a exportar, qué sé yo, ya, un saco de porotos. Y este saco de porotos lo exporta en $10. Y por estos $10, voy a suponer que nos pagan 470 pesos por dólar. 4.700 pesos recibe este exportador por ese saco. Entonces, un exportador, un saco de porotos, recibe $10, 400 pesos, 70 pesos por dólar. Esto es el precio fijado. Por supuesto, relativamente, no sé cuánto lo han fijado en ese tiempo, estoy poniendo un ejemplo
eso está fijado 4.700 pesos. Ok, y supongamos que esto que el contador acá está bien. Segundo año. En Chile tenemos un fenómeno que no está ni en Francia, ni en Italia, ni en Suiza, ni en Inglaterra, en ningún lado. Chile tiene un fenómeno diferente al resto en una cosa. Chile tiene una inflación del 25% por año. Y eso no está en los países europeos. ¿A qué se debe esa inflación? Porque a 1930, cuando viene la gran crisis, en 1931, Chile tiene un gasto de gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe? Bueno, en 1931, Chile tiene un gasto de gobierno que ya no es tan chico, ¿ya? Que ha sido el 10% del PIB, que se financia con tributos. Pero estos tributos, ¿de dónde vienen esencialmente? De salida. Estos tributos mueren, pero no mueren los hospitales, no mueren los colegios, no muere la Universidad de Chile, no muere la Universidad de Santiago, que antes eran todas financiadas. Entonces todas esas cosas siguen. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Bueno, se crea todo un sistema tributario. ¿Ya? Impuestos a las compraventas e impuestos a los ingresos. Hay que reemplazar todos estos tributos. Entonces se crea un sistema tributario que antes en Chile virtualmente no había. Pero esta discusión que actualmente tenemos en Chile de que si subimos o bajamos el IVA, en estos tiempos no existía. ¿Por qué? Porque la gente no nos pagaba igual. Entonces yo podía subir o bajar el IVA, pero la gente pagaba lo que estaba obligado a pagar. Pagaban las grandes tiendas, pagaba el impuesto del asalariado que está trabajando en una empresa grande, pero el comerciante, el empresario, no pagaba lo que... el médico no daba una boletita cuando lo iba al médico. Y al dentista tampoco le iba a dar una boleta. Entonces, en estos tiempos, en 1931, aunque yo creara un sistema tributario como hace Alessandri, que lo crea del 32 al 38, crea todo un sistema tributario, lo que yo obtengo es solo parcial. Alguna gente me paga impuestos y otros no. Entonces, cuando yo subo los impuestos, la gente me paga lo mismo, ¿no? Y si yo los bajo, tampoco pasa mucho, bueno, sí, ahí me recibo un poco menos, pero no sirve mucho cambiar el sistema tributario. Entonces, ¿qué le pasaba al gobierno cuando los impuestos no alcanzaban? Tenía que emitir dinero. Cada vez que el gobierno, ahora que no tiene el salitre, no le alcanza el dinero, su solución no es subir impuestos, no porque no quiera, el Congreso los sube, pero la gente no los paga igual. Entonces llegó fin de mes y hay que pagar los sueldos, hay que pagar el cemento con el cual alguien hizo la carretera, hay que pagar al contratista que está haciendo el puente, y se emite dinero. Y no queda otra. Entonces en Chile se hace normal, a partir del año 32, la emisión de dinero. Y esta emisión de dinero, cuando uno lo hace en forma reiterada, lleva a inflación. Vamos a ver en detalle inflación. Emitir dinero no es lo mismo que inflación. Pero si yo siempre estoy emitiendo dinero, como se hace en Argentina o como se hace en Venezuela, va a producir inflación. Si yo emito dinero a veces y cosas así, no. Si yo siempre estoy emitiendo mucho dinero, se produce inflación. Entonces, esto llevó a que Chile tuviera una inflación. País que está en el mismo estilo de problema ahora, Argentina. Argentina está con un 30% de inflación ahora. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene cómo recaudar más. Y como no tiene cómo recaudar más,
se financia imprimiendo billetes. ¿Y cuál es como la inflación típica que uno financia? Como 30% de inflación. Porque cuando ya la inflación se empieza a aumentar más allá del 30%, como que la gente empieza a dejar de pagar impuestos. Entonces es como un número, que el número que tiene Venezuela, el número que tenía Chile en el pasado, es como un 30% de inflación, es como la emisión de dinero que más me permite pagar cosas. ¿Ya? Bueno, entonces a Chile le había surgido esta inflación. Y esa inflación va a producir los problemas. Ok, nuestro empresario exportador le dijo a Ibáñez que ahora tiene que ponerse a exportar, exporta $10, 4.700 pesos, genial. El próximo año, 25% de inflación. Vuelve a exportar su saco poroto, le vuelven a pagar $10 y vuelve a tener 4.700 pesos. Pero cuidado, con 25% de inflación significa que su salario tuvo que reajustar 25%. La cuenta de luz, de agua, los insumos subieron 25%. Y recibió los mismos 4.700 pesos. O sea, a este empresario chileno todo le sube 25%. A este empresario todo le sube 25%. Pero recibe los mismos 4.700 pesos. Entonces, el segundo año, el gallo no está tan contento de haberse dedicado a producir productos para exportar. El tercer año ya tiene 25% sobre el 25% anterior. Entonces esto va a dar 25, va a dar 62,5% de aumento de costo. 25% sobre 25%, que 25 por 25. 25, 6, 25, ¿no? Sí. Entonces, al su segundo, cuando entramos primer año, 25%. Entramos al segundo año, otro 25%. El gallo ya está con 62,5% de costo y recibiendo los mismos 4.700 pesos. Ahí el gallo entonces ya está pidiendo, ya está medio... Y si que aguantó acá el cuarto año, definitivamente quiebra. Nadie aguanta que se le dupliquen los costos y más. Entonces, toda esta apertura que hace Ibáñez, donde trae esta comisión de expertos de Harvard, donde nos van a hacer lo más técnica posible, al cuarto año está completamente fracasada. Los exportadores están quebrados, no hay ningún dólar, porque los exportadores no producen dólar porque están quebrados, y todo este sistema a Ibáñez de abrir la economía y volver a ser como la economía antigua, se le colapsa. ¿Les queda claro el por qué colapsa, ¿no? ¿Por qué el exportador, con esto del tipo de cambio fijado, cada vez le empieza a ir peor? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en Francia? Francia no tiene problema, porque Francia, la inflación de Francia es 2% al año. Entonces, en Francia, el exportador también tiene tipo de cambio fijo. Un exportador francés también tiene tipo de cambio fijo, pero sus costos le aumentan solo 2% al año. Y probablemente se compensa con que los precios del mundo también aumentan 2% al año. Entonces un exportador francés, un exportador italiano, observa que sus costos aumentan 2% por la inflación, pero que los precios de sus productos también aumentan 2% en el mundo. Entonces se queda pareado. Pero para el chileno, 25% que le aumentan por otros 2% está igual de fregado. El colapso de Ibáñez tiene una segunda mala suerte, que el precio del cobre
Porque cobre exportamos siempre, no importa qué colapse, siempre exportamos cobre. El precio del cobre se revienta muy fuerte para abajo en el cuarto año de año. Junto con este colapso que están teniendo los importadores, también le pasa que el precio del cobre colapsa muy fuerte para abajo. El cobre siempre tiene ciclos que duran 10, 15, 5 o 20 años y después revientan para arriba o revientan para abajo. En este caso es como un reventón para abajo en el precio del cobre, Iván. El cobre seguía siendo muy importante en el presupuesto fiscal. Seguíamos cobrando mucho impuesto al cobre. Entonces, cuando el cobre baja tanto, el presupuesto del gobierno se desfinancia. Se le desfinancia porque el gobierno sigue cobrando muchos impuestos asociados al cobre. Se desfinancia el presupuesto y se emite mucho dinero. Como no tengo cómo pagar los sueldos, emito dinero. Y producto de emitir tanto dinero, la inflación a Ibáñez le llega al 100%. El quinto año, la inflación de Ibáñez le llega al 100%. Se le dispara la inflación. Ahora, Ibáñez, igual que todos nuestros presidentes, es súper responsable y dedica todo el quinto año y el sexto año a arreglar la economía. Y entrega, al final de su sexto año, entrega una economía con inflación del 25%, ordenada, cerrada, estancada. O sea, creció al mismo 1% que él quería derrotar. 1% por año, por persona. No, volvió del 100 al 25. Echó gente, bajó el gasto público, paró las inversiones, apretó el cinturón como loco. Entonces, todo lo que se había crecido con los años anteriores se echa marcha atrás el año quinto y el año sexto. Pero es una ley de todos nuestros presidentes. Ninguno entrega el caos al siguiente. Todos entregan su gobierno similarmente embarrado, que a cada rato lo hacen, ¿ya? Como que hacen un esfuerzo al final por entregar algo ordenado. Piensen ustedes, por ejemplo, que la Bachelet entrega un gobierno con menos 1%, con recesión. Y prefiere entregar un gobierno en recesión que entregar un gobierno como desordenado y gastando. Ahora, Mr. Piñera yo creo que no, yo creo que Piñera va a votar de fiesta hasta la elección. Pero bueno, igual, ¿Al final entró con el 1% de inflación o con el 5%? no. La economía se estanca y crece al 1% por año por persona el crecimiento del ingreso. Y la inflación vuelve a lo que él la recibió, del 25%. Porque él, como que recibe una economía con 25%, se le dispara al 100% y la vuelve a dejar al 25%. Pero la economía que él recibe es la misma que la entrega, sin crecimiento, prácticamente estancada. 25% de inflación cerrada, en todo su plan de abrir economía con creación. Y estamos ahora en 1958. Y Europa está creciendo tan rápido, Alemania al 10% al año, Japón al 10% al año, Francia al 6% al año. Europa está creciendo tan rápido que países que siempre fueron mucho más pobres que Chile, como Italia, ya no empiezan a pasar. Italia nunca había sido más rico que Chile, nunca.
¿Ya? Y sin embargo empiezan a pasar. En 1900, fíjense que a mediados de los 50, Italia todavía manda gente a Chile, todavía hay inmigrantes italianos que vienen a Chile buscando un mejor destino. Bueno, pero en 1958 Europa nos está pasando y Italia también. Y entonces está comenzando la tragedia. La tragedia de que vamos a llegar a ser subdesarrollados. Esa es la tragedia. Después, el electorado chileno, en 58, tiene que escoger ahora entre visiones un poco más difíciles. En 58 la elección va a ser entre Jorge Alessandri, el hijo de Arturo Alessandri, que dice más o menos lo mismo que Ibáñez. Es como el mismo cuento. Economía abierta, mercado, exportar, volver al Chile de antes. El segundo son unos gallos que eran como de derecha, pero se han ido hacia el centro, que eran una cosa llamada la Falange, que ahora se llama Democracia Cristiana. Pero cuando digo que eran de derecha y se han venido hacia el centro, ni siquiera queda tan claro, porque recuerden que en Chile, cuando uno no tiene un partido político, uno se puede como comprar un partido. Ya lo escribimos todo en este partido y como que le cambiamos la forma. Entonces, hay un partido que se llama la Falange, que le cambian el nombre, se llama Democracia Cristiana, que está diciendo más o menos lo mismo que los radicales. Y aparece ahora una tercera opción que es marxista, que es con Allende, donde dice no, ni siquiera cerrar la economía. Uno dice no a los mercados. Yo no creo en los mercados. Competencia y mercado, no a los mercados. Entonces, las opciones ahora son más extremas que antes. Porque ya no son solo entre economía abierta y economía cerrada, sino ahora economía abierta, economía cerrada, no mercado. El electorado, de nuevo, le va a dar la chance a la economía abierta y va a ganar Jorge Alessandri. Es curioso que ahora se ha corrido tanto el espectro político que ahora son la derecha de frentón. Él piensa como su padre, que en su tiempo fue de izquierda, pero ahora se ha corrido tanto el espectro político que Jorge Alessandri es derechista completamente. Ahora, Alessandri va a hacer lo mismo, va a traer una comisión de expertos y toda la cosa. ¿Ya? Va a ser comisión así como de los mejores técnicos. Y estos gallos van a analizar todo y va a hacer exactamente lo mismo que Ibáñez. Después de pensarlo y analizarlo, cabeceándose por meses, y van a fijar el tipo de cambio. Y como la inflación en Chile está en el 25% por año, le va a pasar exactamente lo mismo que le pasa a Ibáñez. Es una réplica. Y cuando Alessandri termina en 1964 y entrega a todos los exportadores quebrados, entrega una economía cerrada, una economía estancada, en el fondo entrega lo idéntico que recibió. Lo que no le ocurre a Alessandri lo que no le pasa es eso del 100% de inflación. Eso no le pasa.
Pero todo el resto de las cosas de Ibáñez le pasan idéntico, no vale la pena ni reproducirlo. Los exportadores están contentos el primer año, mediano el segundo, triste el tercero, quebrados al cuarto año. Como todos los exportadores quiebran, la economía colapsa, se cierra, deja de crecer, todas las cosas. Ahora, ¿qué les pasó a estos gallos? ¿Por qué cometieron el mismo error? Porque ellos analizaron lo que pasó a Ibáñez y la conclusión de los expertos fue que lo que le pasó a Ibáñez fue que el gasto de gobierno fue muy alto. Eso fue lo que ellos concluyeron. Concluyeron que este fue el defecto de Ibáñez. Concluyeron que el defecto de Ibáñez fue que el gasto de gobierno fue muy alto. Y que había que hacer, igual como se hacía en Francia, en Italia, en Suiza, en Suecia, fijar el tipo de cambio nuevo, repetir todo nuevo, pero con un gasto pequeño. Y el gobierno de Alessandri se caracteriza por ser austero. La característica del gobierno de Alessandri, austero. Porque los expertos de Alessandri le dicen que acá está el talón de Aquiles, no en el tipo de cambio fijo. Porque si usted no gasta, no va a tener inflación, no va a tener nada y todo va a funcionar perfecto. Pero no pasa eso. La inflación sigue. ¿Ya? La inflación sigue y liquida a los exportadores exactamente igual como lo que le ocurrió a Ibáñez. Y llegamos entonces a 1964. Y ahí ya tenemos la tragedia lista. Chile ya es un país subdesarrollado. Hemos crecido entre 1929 y 1964, hemos crecido 10%. Virtualmente nada. Entonces, a 1964, Chile ya no es un país rico, es un país subdesarrollado. En la elección del 64 están las siguientes posiciones. Primero, no hay una posición, no hay un candidato de la derecha diciendo habrá una economía. Usted sabe que no tiene ninguna posibilidad. Por lo tanto, no existe, no hay nadie diciendo, nadie proponiendo lo que proponía Ibáñez Alessandri. Ya ha fracasado por 12 años, nadie ya no tiene venta. Entonces, hay un gallo que dice no voten por mí, que es de la derecha, no me acuerdo cómo se llama. Hay un gallo que es Eduardo Frei, padre, que esencialmente es un radical. Ese es su pensamiento económico. Y está Allende, que dice no creo ni en la economía abierta ni en los mercados, en términos económicos. Creo en la planificación central, creo un poco en el modelo soviético, en términos económicos. No voy a meter en términos políticos, no Allende, porque tendría que ser ¿sabes los que ven detrás de una bola de cristal? Bueno, para ver lo que pensaba Allende políticamente, si era democrático o no, se necesitaba bola de cristal, no lo tengo. Pero en lo que Allende pensaba económicamente, es re fácil ver lo que él pensaba. Eso en 1964. 1964. Este gallo de la derecha dice no voten por mí porque tiene temor que Allende gane. Entonces gana esta opción con que son el 55, el 60% de los votos. Gana con mucho.
la elección de Frey, él va a hacer lo mismo que los radicales, pero ahora hay pensadores económicos que le han dado un poco de más pensamiento a lo que hacían los radicales. Y Frey tenía, al igual que Lagos, eran economistas. Personalmente en ese tiempo los economistas todos eran abogados que se especializaban en derecho comercial y ahí se especializaban en economía. Entonces, este gallo tiene un buen entendimiento de lo que está pasando con los pensadores como ya más científicos en economía, que en los tiempos radicales no existían, sobre las cosas que hacían los radicales. Y entiende que, ok, primero nos industrializamos, pero después hay que exportar. Frey tiene claro, al igual que los radicales, que se pasó uno, pero él tiene claro este paso 2 que los radicales no tenían claro. Entonces, Frey va a hacer como el mismo tipo de cosas que los radicales, yo diría que en toda la industrialización con bastante menos éxito, pero tiene este bichito en mente. Entonces va a hacer ahí, yo diría 4, porque esas son 5 cosas muy importantes. Porque cuando yo hablo del gobierno de Alessandri o el gobierno de Ibáñez, fíjense que no les dejo ningún recuerdo. El único recuerdo de Alessandri o de Ibáñez, cuidado con fijar el tipo acá. Pero de Frey vamos a dejar algunos recuerdos. Frey dice, bueno, algún día tenemos que exportar. Y saben que en este país los pinos crecen al doble de velocidad que en Canadá o que en Estados Unidos. Y crea un subsidio para plantar pinos. Y da una justificación económica a estos subsidios. Esencialmente que la gente no piensa con 10 años de mirada. Como la gente no piensa con 10 años de mirada, hagámosle un regalo. Regalemos el pino. Entonces el gallo en el fondo todo lo que tiene que hacer es hacer un hoyo en el cerro y meter el pino. Hoy en día Chile es el principal exportador de madera, de papel, de celulosa del mundo. Y eso se debe a todos estos pinos que se plantaron desde ese momento en adelante hasta el día de hoy. Entonces, una parte importante de la economía actual chilena se funda en este subsidio para plantar pinos, que esencialmente uno regalaba el pino. Uno regalaba el pino, no sé para qué sirve, lo planto, y 8 años o 10 años más tarde sirve para algo. Igual no hay nada que hacer porque no se riega el pino. Y tú lo que haces es hacer un hoyo y chantar el pino. ¿Ya? Y Frey regalaba el pino. Lo segundo que hace Frey, que es una obra realmente muy, muy grande, termina con la mosca de la fruta. Y Chile se convierte virtualmente en el primer país latinoamericano o del sur del mundo sin mosca de la fruta. No se puede exportar fruta si no tiene la peste de la mosca de la fruta. En Latinoamérica no hay ningún otro país sin mosca de la fruta, solo Chile. Pero uno no puede exportar fruta si tiene mosca de la fruta. Entonces, llena de pesticidas el país. O sea, pesticidas por todos lados. En la calle uno queda mojado de pesticidas. O sea, hay aviones tirando pesticidas, no. Los aviones tiran pesticidas por todos lados. Se muere medio moco, se muere la mosca de la fruta. Yo no sé si hoy en día estaría permitido terminar con la mosca de la fruta como se hizo en esos tiempos, ya que eran fumigaciones de las ciudades enteras, eran una cosa masiva. Pero hoy en día Chile es el principal exportador de fruta del mundo. Fruta fresca, fruta en conserva, jugo de fruta, en cualquier rubro somos el principal del mundo. Y sin la mosca de la fruta no podríamos.
¿Por qué Argentina no puede exportar fruta? Porque tiene mosca la fruta. ¿Por qué Perú solo alguna fruta? Porque tiene mosca la fruta. ¿Por qué México solo algunas cosas? Porque tiene mosca la fruta. Entonces, esta obra fue una obra descomunal y logró erradicar la mosca de la fruta. Ahora, ¿cuántas frutas exportamos en tiempo de Freire? Como 3 cajones. Nada. Porque él está industrializando. Y cuando uno está industrializando, no lo puede exportar. Ya no exportó nada. Pero sacó la mosca de la fruta. Lo cuarto que hizo, él creó una empresa, la Empresa Nacional de Semillas. Entonces, él creó experimentalmente los árboles perfectos para exportar fruta de todo tipo, de manzana, de durazno, de pera, de todo. E hizo exportaciones así como de juguete, ya como que sea un par de toneladas, y algunos tarros de conserva. Pero crearon las semillas del árbol perfecto para exportar de todas las cosas exportables para Chile. Hicieron como pequeños modelitos. Cuando después viene el boom de las exportaciones, que lleva a lo que somos hoy en día, la gente entonces, ya, yo pesco mi árbol tengo 100 manzanos. De los 100 manzanos que había el año 75 en Chile, 80 producen manzanas que no sirven. Porque uno puede mandar una manzana así con 3 hoyos a Estados Unidos. Hay que mandar una manzana así. Esa es la manzana que se puede mandar. Entonces, de los árboles antiguos que había en Chile, que había el 75 plantado, el 80% no sirve para exportar, pero empezamos exportando ese 20%. Y como el negocio es tan bueno, la gente se va derecha a estas semillas que ya existen y empieza a plantar árboles con estas semillas. Y de ahí entonces tenemos hoy en día todo nuestro producto de exportación proviene de estas semillas que se crean en estos tiempos. Entonces todo lo que es la industria de la semilla. No es que exportemos semillas, sino que producimos las semillas de todos estos árboles y productos que vamos a exportar después. Esas semillas no se habrían podido producir en un año ni en 2 años. Son toda una experimentación científica que está lista. En los tiempos de Freire no se usa más que experimentalmente. En forma, así como un chiste, se está exportando vino. Pero es como un chiste. Ya que tenemos un vino exportado, pero nadie gana plata exportando vino porque era muy malo el tipo de cambio. Pero también exporta vino. Ahora, Chile no es el primer, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto mayor exportador de vino del mundo. Es curioso, somos exportadores gigantes de la otra cosa, pero no somos. Incluso, yo creo que hoy en día Argentina está exportando más vino que nosotros. Ya no sé, porque con la Kitchen que la estaba como fregando mucho, puede ser que haya empezado a caer la exportación de vino. Pero hace 2 años atrás, Argentina está exportando más vino que nosotros. Pero de todas formas exportamos más de 1.000 millones de dólares en vino. Es un rubro importante. Y además que nos conocen por el vino. ¿Ya? Por el que nos conocen. ¿Ya? Por el vino. Entonces, él también mete estas exportaciones de vino. Y las exportaciones de vino de Chile se ven mucho estas exportaciones iniciales, que crean como un nombre. Un quinto proyecto que él tiene que no le funciona es que comienza a tratar con la fiebre aftosa. Luego con ese, no sé, la fiebre aftosa. Vamos a poner SZ, porque no sé cómo se llama. La fiebre aftosa es una enfermedad que tienen los vacunos, que nunca se transmite a humanos, pero los países no aceptan que uno les mande carne si no tiene fiebre aftosa por miedo a que algún día se transmita a los humanos. Y Chile tenía fiebre aftosa y él empieza la campaña para matar la fiebre aftosa, que es súper cara. Significa que cada vez que aparece un aftoso hay que matar a todas las vacas, al aftoso y todas las vacas alrededor. Entonces empiezan matanzas y matanzas y matanzas de vacas y reduce mucho la fiebre aftosa, aunque la fiebre aftosa se termina de matar como el año 80, ¿vale? Pero esto, fíjense que no está bien, está súper bueno tener fiebre aftosa, pero no somos exportadores de carne. No nos convertimos en exportadores de carne, aunque no tenemos fiebre aftosa. Es un proyecto como que funciona pero a medio. El gobierno de Freire, entonces, va a dejar al menos esos 5 legados en términos económicos.
Económicamente, el país sigue todo el periodo estancado. Crece al maldito 1% por año. Llegamos a 1970, más pobres o igual de pobres que el promedio de Latinoamérica. Porque Latinoamérica está creciendo mucho estos años. Y Chile ahí está estancado. Entonces, económicamente no logra mucho. ¿Por qué no logra? Porque no hay forma que una estrategia de industrialización produzca un crecimiento rápido. ¿Ya? No existe, no existe el ejemplo. Uno dice, bueno, Corea se industrializa, sí, pero siempre se industrializa exportando. Nunca cerrándose y dejando de importar y cosas así. Entonces, con Frey vamos a llegar a 1970 con el país igual de estancado que antes, mientras todo el resto del mundo está creciendo como avión para arriba. Frey también hace otra cosa que no es exitosa, pero hay que mencionarla, que es la reforma agraria. El campo chileno está funcionando medio mal. Y además existe como una efervescencia política, no solo en Chile, sino en muchas partes del mundo, de toda Latinoamérica, en que los latifundios y los fundos son malos. Que los fundos son algo medieval y que explotan al campesino. Eso era algo muy en boga a fines de los 60, ya a comienzos de los 60. Los fondos son algo medieval que explotan al campesino. Y la solución a eso es la reforma agraria. Entonces Frey expropia 1/3 de las haciendas. El sistema de pagos, ahora, esto se expropia entre comillas en forma legal, pero no es muy correcto en términos de pago. ¿Por qué? Porque ¿cómo se expropia? Se paga la tasación fiscal. Las tasaciones fiscales en Chile típicamente eran 1/3 o 1/5 del precio verdadero. Entonces se expropia la tasación fiscal, que ya es 1/5 del precio. Y este 1/5 del precio se paga a 20 años, sin IPC. Entonces finalmente un fondo expropiado se pagaba en términos netos el 5% del valor del fondo. Y siempre a través de 20 años. No se pagaba nada nunca. Entonces, a pesar de que la ley se expropia y se paga lo que la ley dice, la tasación fiscal, el resultado final es que a la gente le están quitando el 95% de algo que tienen. ¿Y qué tienen? Recuerden que lo que está expropiando Frey es como lo más fundamental del alma de la, no sé si la palabra correcta es la derecha chilena, pero voy a ponerlo así. No está expropiando una casita, ni un vehículo, ni un camión, está expropiando lo que lleva 400 años, o 300 años, o 200 años, pasándose de hijo mayor, en hijo mayor, en hijo mayor. Lo que proviene muchas veces de los conquistadores, del encomendero. Entonces Frey, lo que gobernó Chile desde el comienzo, lo que hace la guerra de la independencia son haciendas contra haciendas. Lo que gobierna Chile sin parar hasta 1922 que llega a Santo. Entonces Frey está expropiando no cualquier cosa, está expropiando como esa base misma de la creación de esta nación.
genera con eso? Un odio gigante entre la derecha y la democracia cristiana. ¿Quién se aprovecha de ese odio que existe hasta el día de hoy? Pinochet. ¿Ya? Cuando llega Pinochet, el no marxismo de Chile, la parte no marxista, está completamente dividida en dos pedazos, irreconciliable. ¿Y por qué? Porque Frei expropia estas haciendas. Estas haciendas son como la base de la historia de Chile, aunque ya hoy está un poquito alejado del poder político, qué sé yo, pero ahí estaban, todavía es un pueblo. ¿Qué logra Frei con eso? Económicamente nada. La producción agrícola no cambia. ¿Se logra algo de justicia social en el campo? Posiblemente, no tengo estadística, pero probablemente los campesinos quedan un poco mejor, o un poco mejor, no lo sé. Pero que logra este odio que está el día de hoy, ¿se mantiene? Sí. Hasta el día de hoy, la derecha chilena está escindida del centro. Y eso yo creo que va a tener consecuencias bien negras cuando viene el periodo de Pinochet. O sea, tiene un Pinochet, un dictador que tiene un porcentaje de apoyo político grande por esta furia que agarra todos estos dirigentes políticos contra la democracia cristiana porque el propio militar se las hace. ¿El dueño de la hacienda perdía el 5% de la plata? No, perdía el 95%. Porque tú le pagabas, se la expropiaba. Y la ley decía que si tú expropias tienes que pagar al que expropiaste, porque es un Estado de Derecho. Pero, ¿qué paga? ¿Qué paga? La retención fiscal, que podría ser un quinto del valor verdadero. ¿Y cómo pagas? A 20 años sin reajuste de inflación. Entonces, finalmente, que te paguen un quinto a 20 años sin inflación, era que te pagaran como el 5% de valor del fondo. Ahora, Frei le va a dejar a cada fondo 200 hectáreas básicas, mirando. Entonces, cada familia conserva 200 hectáreas equivalentes de regadío. Si son cerros serán 600 hectáreas. Si son regadas son 200 hectáreas. Son 200 hectáreas de una cierta productividad. Un mínimo 200 si son regadas, pero si no son regadas se aumentan. Y esto es lo más valioso que conservan las personas que tienen fondos expropiados. La casa patronal rodeada de 200 hectáreas. Ahora Allende va a llegar y va a expropiarlo todo. Así que está lo mismo. Expropia la hectárea, hasta la hectárea, digamos. En el campo no queda nada que Allende no expropia. Expropia los 2 tercios que quedan y las 200 hectáreas básicas que siguen. Así que, pero sí se genera una diferencia una pelea muy grande. Ya. Espero en una semana que esto esté disponible. Espero que no tengan que mirarlo de nuevo.